Shabbat Shalom, está en la congregación Beit Pilares del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 3, la parashá Lech Lecha, y esta parashá la encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 12, versículo 1 al capítulo 17 y versículo 27, y un significado para esta parashá es vete por ti mismo. Vete por ti mismo. Hacemos una introducción y hablamos sobre lo que nos va a decir esta parashá. Y aunque Noah era un hombre justo delante del Creador, no tenía la capacidad de encaminar a sus hijos en la justicia de Yahweh. Y después de salir del arca, se convirtió en un experto en agricultura. Y parece que su dedicación a su vida laboral ocupaba demasiado lugar en su vida, de modo que la educación de sus hijos y sus nietos no tenía tanta prioridad para él. Lo que me llama la atención es que Noah bebió vino solo, sin compartir la alegría del producto de la tierra con su familia. Y esto indica que su mente estaba más en su propio trabajo que en su familia. Y esa es la tentación para cada padre de familia: sentirse más realizado mediante sus propios logros laborales que en el hecho de desarrollar una vida espiritual profunda con su esposa y de educar a sus hijos. Los padres y también los abuelos tienen una gran tarea. ¿Para qué? Para instruir a sus hijos en el camino de justicia. ¿Qué pasa? Noah tenía 3 hijos con ya más de 100 años de edad cada uno, y ya deberían de haber recibido una buena instrucción de parte de su padre. Sin embargo, tenía un nieto que era Canaán, que necesitaba toda la instrucción necesaria para llegar a ser un hombre justo y recto. Pero Noah se dedicó más a la producción agrícola que de la educación en justicia de sus descendientes. El texto de Ezequiel 14 nos enseña que los hijos de Noah no hubieran podido ser liberados de un juicio divino específico sobre diferentes naciones y especialmente sobre Israel. Solo Noah hubiera podido salvarse por su justicia. Entonces sus hijos no eran tan justos como él. El resultado de esa falta de dedicación a la Torah a favor de sus hijos se vio que más adelante, con algunas excepciones, y prácticamente todos los descendientes de Noah se rebelaron contra el Creador bajo el reinado de Nimrod. Su rebeldía fue castigada con confusión y los hijos de Noah fueron esparcidos por toda la Aretz. Sin embargo, en la familia de Shem podemos encontrar un nervio de justicia y devoción al Poderoso. Noah había dicho que el Creador era el Elohim de Shem. Por lo tanto, Shem logró transmitir algo del camino del Creador a su hijo Arpachshad, su nieto Shalah y su bisnieto Eber. No obstante, el nivel de justicia y de dedicación al Poderoso que ellos tenían no les capacitó para ser elegidos como padres de una nación Kadosh. O sea, pero en la 10ª generación después de Noah creó a Abraham, uno que tenía la capacidad de mandar a sus hijos a vivir una vida justa delante de Yahweh y de no inclinarse ante las pasiones del mundo exterior. Entonces Abraham fue elegido porque tenía una capacidad muy especial, la de mandar a sus hijos y nietos a caminar en el camino de justicia todos los días. Y como está escrito en Bereshit 18:19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Creador, haciendo justicia y juicio para que el Creador cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. La capacidad de mandar a sus hijos y familia después de él, que guarden el camino del Poderoso, haciendo justicia y juicio, es la razón por la que Abraham fue elegido para ser el padre de una gran nación justa. Y no solo esto, sino que también ser el origen de un pueblo eterno que poblaría el mundo venidero después de que el Shamayim y la Aretz hayan pasado por la segunda etapa de purificación, la que va por medio de ¿qué? Del fuego. Entonces Abraham, cuyo nombre significa padre enaltecido o padre de Aram, fue elegido para ser el heredero del mundo precisamente porque era un padre.
hecho luego fue reforzado por el Creador al cambiar su nombre en Abraham con H, padre de multitudes. Entonces, qué importante es ser padre, qué importante es instruir a los hijos en el camino de justicia del poderoso. O sea que Noah no tenía esa capacidad, que esa fue la parasha que estudiamos la semana pasada, Noah, y por eso Yahweh tuvo que escoger a otro que sí la tenía. Entonces, ¿qué vamos a ver entonces en nuestra parasha de ahora, la del Lech Lecha? Es que Yahweh habla con Abraham diciéndole: vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y allí dice: Yahweh hará de Abraham una ¿qué? Gran nación. Abraham y su mujer Sarai, acompañados por su sobrino Lot, que se supone que no andaba incluido porque Yahweh no lo llamó a él, viajan a la tierra de Canaán, donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje de Yahweh. La hambruna causa que el primer Yahudí viaje a Egipto, donde la hermosa Sarai es llevada al palacio del faraón. Abraham se escapa de la muerte porque se presenta como hermano de Sarai. Una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai y Yahweh lo convence de que debe devolverla a Abraham y lo compensa con oro, con plata y ganado. De vuelta en la tierra de Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Sedón, donde es capturado cuando el ejército de Kedorlaomer y sus 3 aliados conquistan las 5 ciudades del valle de Sedón. Y Abraham sale con una pequeña banda a rescatar a su sobrino, derrota a los 4 reyes y es bendecido por Melquisedec, el rey de Salem, de Jerusalén. Yahweh sella el pacto entre las partes con Abraham, donde el exilio y la persecución, el Galut, del pueblo yahudí, les son informados y la tierra Kadosh es asignada a ellos como su herencia eterna. Y aún sin hijo, 10 años luego de su arribo a la tierra, Sarai le dice a Abraham que tome a su sirvienta Agar como mujer. Y Agar concibe, se vuelve insolente hacia su señora y se escapa cuando Sarai la trata duro. Un malak la convence de retornar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham. 13 años después, Yahweh cambia el nombre de Abraham por Abraham, que es padre de multitudes, y el de Sarai por el de Sara, que es princesa, y les promete que ellos tendrían ¿qué? Un hijo. Y de este hijo, a quien deben llamar Yitzhak, es como que se reirá, surgirá la gran nación con la cual Elohim establecerá su pacto especial, y Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto entre él y Yahweh. Eso es lo que habla todos estos capítulos. Entonces entramos de lleno a la parasha en el capítulo 12, versículo 1 al 3, donde dice: Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendiga y degradaré o maldeciré a los que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. La orden divina fue que saliera por su propio bien. O sea que la frase Lech Lecha significa vete por ti mismo. O sea, vete por tu bien. Y el salir implicaba dejar atrás su cultura, sus amigos y todo lo que le pudiera atar a ese lugar. Pero nuestro padre Abraham no sabía dónde iba, solo confiaba en aquel que lo llamó y se fue en obediencia. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su obediencia? La cual se refleja en 6 niveles de bendición. Número 1, hacer de él una nación grande. O sea, esta bendición implicaba básicamente una gran descendencia. Y analizando que Abraham era de edad avanzada y su esposa era estéril, esto representaba una gran bendición para ellos verdaderamente. Número 2, ser bendecido. Esta bendición estaba dirigida a todas las áreas de su vida. La palabra usada acá es barak, que significa, entre otras cosas, bendecir abundantemente. Número 3, engrandecer su nombre. O sea,
que la palabra para engrandecer es gadol, que significa alto, excelente en extremo, fuerte, grande, etc. Y en otras palabras, Yahweh le prometió a Abraham que iba a hacer su nombre tan grande que todos lo conocerían. Y hasta el día de hoy nosotros lo conocemos. Lo iba a hacer ¿qué? Famoso. Lo iba a hacer un modelo el cual muchos quisieran imitarlo a él. Número 4. Ser de bendición. Siempre que el Creador nos bendice es también para ser de bendición a los demás. Abraham tendría ese gran privilegio. La palabra usada acá es berajá, que significa bendición. Y aquí usa una palabra diferente a la usada anteriormente, dado la idea que la bendición que recibía era ¿qué? Única, y es única. Número 5. Bendición para los que le bendigan y maldición para los que le maldigan. La palabra usada para maldecir es arar, A-R-A-R, arar, que significa maldecir severamente. Y número 6, ser bendita en él todas las familias de la Are. O sea que esta bendición implica unión, es decir, por medio de él, todas las familias de la tierra se unirán o serán injertadas en él. Entonces vemos cómo esta bendición resalta proféticamente la obra redentora por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Continuamos en el versículo 5 de ese capítulo 12, donde dice: y Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y toda la riqueza que habían acumulado las personas que habían adquirido en Harán, y se dirigieron a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, la palabra usada aquí para persona es nefesh. Nefesh, que quiere decir aliento, alma, hombre interior. Y puesto que todas las acepciones de la palabra nefesh se refiere a asuntos espirituales, entonces podemos entender que estas personas a las que se refiere el pasaje eran quienes le habían seguido debido a ¿qué? A su emuná, a su fe. O sea que el comentario al Humash expone: las almas se refieren a quienes adoptaron la fe en Yahweh, puesto que Abraham convirtió a los hombres y Sara a las mujeres. No obstante, este versículo se refiere literalmente a los sirvientes que habían adquirido, quienes manifestaron en forma unánime su acuerdo en acompañar a Abraham en su misión. El versículo 6 y 7 nos dice: Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shechem en la encina de Moré. Los kenanitas estaban entonces en la tierra. Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo le asignaré esta tierra a tu linaje. Y él edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Debido al pecado de Canaán, que había subido ante la presencia del Creador, y por la maldición a Canaán por parte de Noah, este Canaán había perdido el derecho a la tierra que habitaba. Y es por esto que Yahweh se la da a Abraham, que sí era un siervo obediente a la Torá. Ustedes saben lo que él hizo, y entonces fue maldecido. Entonces ya perdió la tierra. Continúa entonces en el 8, donde dice: desde allí se trasladó a la serranía al este de Betel, y montó su carpa con Betel al oeste y Ai al este, y edificó allí un altar a Yahweh e invocó a Yahweh por su nombre. Betel significa casa de Elohim, casa del poderoso. Y esta invocación es totalmente diferente a la de los hombres en Bereshit capítulo 4 versículo 26. Puesto que esta última habla en un sentido de blasfemia, sin embargo la aquí tratada habla de un sentido de exaltación. Y lo que nos muestra que no es un pecado llamar a Yahweh por su nombre, como muchos rabinos han dicho, con el objetivo de ocultar su nombre para que no sea mencionado por los incircuncisos. El comentario del Humash dice: invocó a Yahweh por su nombre. O sea que esto significa que oró en el lugar donde sus descendientes deberían enfrentarse con una eventual catástrofe, como la causa de Ahán, según Yehoshua capítulo 7. Y otros comentan que al llegar a Eretz Israel, Abraham invocó a Yahweh en el sentido de que predicó sobre la unicidad de Elohim e intentó atraer y convertir a los habitantes a creer en él. Entonces aquí la escritura nos muestra que Abraham
aun siendo incircunciso, llama a Yahweh por su nombre. Comentario personal, si se está aclarando aquí que el rabinato ha quitado o guardado el nombre de Yahweh y queda demostrado por la escritura que debemos llamarlo por su nombre, que además él desea que lo llamemos por su nombre. ¿Usted no le va a decir nombre? ¿Qué nombre? Si usted me va a llamar a mí, nombre, y yo me llamo Maritza, no me llamo nombre. Entonces, deberíamos empezar a llamarlo por su nombre Yahweh y dejar de fomentar el mandato rabínico de llamarlo Hashem, Adonai, el Eterno, ya que esto no es bíblico, no es escritural. No está mal usar sus atributos porque esos son atributos. Lo equívoco es reemplazar su nombre. Si nos vamos al libro de Yeshaya en el capítulo 6, 26-13, Isaías 26-13 dice: oh Yahweh, Elohim nuestro, otros amos aparte de ti nos han poseído, pero nosotros solo pronunciaremos tu nombre. Entonces, si lo dice en la escritura, ¿por qué nosotros vamos con Hashem? Cada quien, ¿verdad?, hace como entiende. Pero la escritura, si nosotros somos escriturales, la escritura dice que le llamemos por su nombre. En el capítulo 13 y versículo 3 al 4 dice: y anduvo en su jornada desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre de Yahweh. Entonces miremos en el hebreo para disfrutar de la riqueza de esta escritura. Negev, que viene de una raíz que significa el estar estacionado. Y Beit, que es Beit El, que es casa de Elohim. Ai, de una raíz que viene también, que significa escombro o montón de ruina. O sea que con estos significados en mente, leemos que fue de estar estacionado a la casa de Elohim. Todos debemos romper con la inactividad y empezar a trabajar ¿para quién? Para el Creador. Empezar a movernos hacia donde nos guía nuestro Creador. Luego dice que se puso entre la casa de Elohim y la ruina. O sea que una vez que decides adorar, siempre vas a tener los dos caminos delante, la bendición y la maldición. Entonces nosotros debemos escoger levantar un altar donde nosotros nos encontremos, y una de las cosas que debemos valorar al tomar decisiones es si en ese lugar podemos levantar un altar al Creador. Y Él lo único que pide es que nosotros hagamos un sacrificio ¿de qué? De alabanzas. Capítulo 13 y versículo 11 dice: y escogió Lot para sí todo el valle del Jardín, y viajó Lot desde el oriente, y así se separaron el uno del otro. ¿Qué pasa con esto? La mente de Lot estaba puesta ¿qué? En los bienes materiales, por lo que solo pensaba en sí. La Torah nos dice que nosotros venimos sin nada, y aquí hacemos de todo, creamos de todo, buscamos tener todo, pero al final ¿qué pasa con nosotros? Nos vamos sin nada viniste y sin nada te vas, dice la Torah. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al separarse de Abraham, dice que Lot miró el valle fértil y otras ventajas de la tierra, y sin darse cuenta terminó en Sedón, en Sodoma, lo cual le llevó finalmente ¿qué? A la ruina. Fue con mucho, se estableció allí y al final salió ¿qué? Sin nada. Capítulo 13, 14, 15 dice: Yahweh le dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. Mientras tanto Yahweh no le había hablado, pero una vez que se separó de él, porque Yahweh no le dijo a él: llévate a Lot, sal tú de tu tierra y tu parentela. Y él vino y se llevó a su sobrino. Dice: Yahweh dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La obediencia siempre trae como resultado la bendición y la seguridad, porque eso fue lo que él hizo, obedeció. Ahí mismo en el versículo 16 seguimos. Dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse.
es señalamiento profético de las diásporas que Israel habría de sufrir. Una vez más se reafirma la promesa de una gran descendencia, la cual no podría ser contada. Rashi nos explica que la promesa señala que no se refiere a una población judía en un momento determinado, sino que a todas las generaciones del pueblo de Yahweh que florecerán a lo largo de toda la historia. Y como el polvo sobrevive a todos los que lo pisan, pues así Yahweh prometió a Abraham que sus descendientes vivirían más que todos los pueblos que los perseguirían. Aunque usted sabe que aunque los judíos han tratado de ¿qué? De exterminar lo que ha pasado con ellos, siguen de pie. En el versículo 17 dice: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. En este texto se combinan a la vez dos ingredientes. Primero, un mandato que es el de recorrer la tierra. Y segundo, una promesa, y es la de darle todo ese territorio. Y algo similar sucede con Yahoshua cuando Yahweh le dice que todo lugar que pisen los pies de ustedes se los doy, como le prometí a Moshe. Entonces, según los sabios, nuestro padre Abraham recibió la orden de caminar descalzo, declarando ese lugar como Kadosh, haciendo un paralelo con el pasaje de Moshe y la zarza cuando Yahweh le dice que no te acerques más, quítate la sandalia de los pies, que el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Si usted va a algún lugar y usted ve una casa y usted dice me gustaría comprar esa casa, y aunque usted no tenga nada, se quita los zapatos, va y se para y declara: el lugar que yo piso, mío va a ser. Pero claro, Abraham era un padre de ¿qué? De emuná shelema, de fe auténtica. Y si usted no tiene esa suficiente fe, no le eche la culpa después a Yahweh porque no lo pueda conseguir. Porque la fe la tienes que tener tú. El versículo 18 dice: y Abraham mudó su carpa y vino a vivir en la encina de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh. Abarbanel expresa que, así como lo hizo anteriormente, Abraham erigió un altar para expresar su agradecimiento por la profecía de Yahweh. Y al analizar los nombres de este lugar podemos ver el trasfondo pagano de esta región, Mamre, que Mamre significa rebelarse, maltratar, azotar, gesticular. O sea que este lugar se encuentra en Hebrón, que significa que encantador, encantamiento, mago o unir mediante conjuro. Cuando te rodea el mal, la respuesta de nosotros debe ser la misma que la de este hombre: levantar un altar. ¿Qué haces cuando el pecado de lujuria, cuando el pecado de la rebeldía, el deseo de maltratar o de ofender te rodea para atarte y dominarte? Pues levanta un altar, corre a la adoración. La escasez de adoración produce debilidad espiritual. ¿Dónde vemos eso? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, y Mordejai, Marcos 14, 38. Continuamos en el capítulo 14, versículo 18, dice: y el rey Melquisedec de Salem sacó lejen y vino, él era un Cohen del Elión, el poderoso supremo. ¿Qué nos expresa el doctor Blatt? Dice que según la tradición, Melquisedec fue Shem, hijo de Noah, y Melquisedec es un título, no es un nombre personal. Representa el misterio doble de rey y Cohen, ejercitado a base de una vida indestructible. Según el Salmo 110:4, ese ministerio sería luego dado al Mashiach en Hebreos capítulo 5 y el 7. O sea que Shalem es la única referencia directa a la ciudad de Jerusalén que se encuentra en el Humash. El Humash es en el Pentateuco. El versículo 20 dice: y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Acá encontramos el primer registro escritural del diezmo. Aunque era algo establecido desde el principio, puesto que el árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán lo trabajaba, pero no podía disfrutar de su fruto, es lo que se considera el diezmo del Edén. La frase de todo implica que no solo era del despojo de la guerra, sino de todo lo que poseía.
Según Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10, Melquisedec representa la Keuná, el sacerdocio de Yeshua. La palabra todo significa eso mismo, completo. Y así es como funciona el diezmo en el sacerdocio actual o en la Keuná actual, según Bereshit 28, 22. Si no apartas el diezmo, será como si robases y no tendrás bendición en lo que haces. Eso está escrito en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Yo sé que en estos tiempos, ¿verdad?, hay pastores que se están trepando a los altares y están pidiéndole muchísimas cosas a los feligreses, pero usted debe como persona saber y entender lo que dice la Torá. Y si usted está viendo una persona que está hablando cosas literalmente que no es escritural, usted no pertenece ahí. O sea, un pastor no se va a trepar en un altar a venir a decirle que le regale un iPhone, que le regale un carro, que le regale esto. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted tiene fe y cuando usted tiene una necesidad, según estudiamos anoche, la escritura dice que Yahweh sabe de lo que tú tienes necesidad. Él sabe de lo que tú estás falto. Y Yahweh te va a proveer a ti lo necesario, lo que te hace falta. O sea, no es que tú tengas lujos. Y es como decía Shaul, no me des poco para no tener, ¿verdad?, que mirar otras cosas y no poder venir a decir, mira para allá como tú me tienes. No, dame lo necesario. Tampoco me des mucho para que yo no me enaltezca, pero sí lo necesario. Y el poderoso siempre te va a dar lo necesario, lo que tú necesitas. Pero si tú quieres otras cosas más allá arriba, lamentablemente Yahweh no está puesto para eso. Si eres un rey y Él puede bendecirte, pero Él te bendice a través de ¿qué? De tu trabajo, ¿sabes? De ganarte las cosas. Y si tú necesitas algo, ten por seguro que Yahweh va a utilizar a alguien que tenga más que tú y le va a tocar su corazón y le va a hablar y Él va a venir y te lo va a regalar o te lo va a dar. Pero no estés pidiéndole a la gente, mira esto, el diezmo, aquello. Porque el diezmo, sinceramente, nosotros, los que verdaderamente buscamos agua, lo utilizamos ¿para qué? Se paga la renta, se paga luz, se paga agua, se paga, ¿verdad?, todas las cosas necesarias. Porque la escritura dice que haya comida en mi casa, en la congregación. Porque si todos queremos estar cómodamente, eso no solamente tiene que salir, ¿verdad?, del pastor como tal, sino ¿de quién? De todo el mundo, porque es la casa de Yahweh donde todos venimos ¿a qué? A adorar al poderoso. Y entonces Abba Kadosh, como decía David, yo no te puedo hacer una casa, pero Salomón sí le hizo una casa. Y la casa que le hizo una casa ¿de qué? Casi prácticamente en oro, porque él entendía que el poderoso habitaba ahí. Así que creamos conciencia y metámonos más a la Torá y estudiemos más las escrituras para saber de dónde provienen las cosas. El capítulo 15, versículo 4 dice, vino a él la palabra de Yahweh en respuesta, ese no será tu heredero, nadie más que tu propio hijo será tu heredero. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham estaba como que medio desesperado, ¿verdad?, por la edad que tenía. En la antigüedad, cuando el amo no tenía hijos, el primer hijo de su siervo nacido en la casa heredaba los bienes de su amo. Y en este contexto, Abraham hablaba con Yahweh acerca de esa preocupación que él tenía. O sea que a lo que el Creador le garantiza que será un descendiente de su carne y de su sangre, quien sería su ¿qué? Su heredero. Pero la promesa y esta garantía va mucho más allá, como explica el comentario de Jumar. Yahweh prometió a Abraham que tendría un hijo que ya sería adulto cuando Abraham muriera, de modo que no necesitará de ningún apoderado ni quedará vulnerable a la influencia de ningún sirviente. Y de esa forma nadie más que él tendría la seguridad de ser el heredero. O sea que esto garantizaba que Abraham educaría a su hijo y que no moriría hasta que éste fuera ¿qué? Adulto. Y nos damos de cuenta, ¿verdad?, que él no tuvo un solo hijo, él tuvo dos. Un error, ¿verdad?, de Sara, por ser desesperada y no esperar en el poderoso y las promesas de él, que fue Ismael, pero entonces luego tuvo que al hijo de la promesa. ¿Y cuál era el hijo de la promesa?
Yitzhak. Capítulo 15, 5 dice: lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas, y añadió, así será tu linaje. La idea de este pasaje es maravillosa. ¿Por qué? Porque desafía la lógica y la razón, incluso lo natural. El término cielo significa shamayim, que según la definición del Strong es dual de singular, que no se usa shamé, de una raíz que no se usa, que significa ser elevado, sino firmamento, como arriba. El dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, y así como al éter más alto en donde giran los cuerpos que celestes. ¿Cuáles son los cuerpos celestes? Y entonces aire, cielo, contemplador de las estrellas y nube. O sea que eso nos dice que Abraham fue llevado fuera de la dimensión terrestre y desde ahí el Creador le mostró las estrellas. Y esta es una referencia profética de la descendencia de Abraham, que vendría a ser como las estrellas del Shamayim, y esto se refiere a todos aquellos que llegan a ser salvos por la conversión y el nuevo nacimiento en Yeshua HaMashiach. Y el comentario del Humash nos dice que el Midrash interpreta esto como el que Elohim sacó a Abraham del dominio de la razón y la naturaleza, y Abraham sabía que él y Sara no podían tener hijos en común, porque él era ¿qué? Ya estaba viejo y Sara era estéril. Por eso Sara dijo, se rió y dijo, este viejito a este tiempo. Pero Yahweh ahora le dijo que el pueblo yahudí trasciende las leyes de la naturaleza, porque eso se va en lo que es sobrenatural, o sea, simbolizada por las estrellas y las constelaciones. Y por ello, aunque ellos carecían por naturaleza de la capacidad de tener hijos, se encontraban por encima de las estrellas, y sí tendrían hijos por la voluntad de ¿quién? De Yahweh. Y mediante esta visión simbólica, Abraham supo que así como nadie puede conquistar las estrellas, ningún pueblo jamás podría destruir su descendencia. Entonces, estamos citando directamente del Humash el comentario anterior, y queremos aprovechar para aclarar la forma literaria judía que por tradición siempre ha expresado que la descendencia de Abraham, así como el pueblo que recibió la Torá, son los Yahudí o el pueblo Yahudí. Y es necesario aclarar con respaldo histórico que la referencia correcta sería, número 1, los descendientes de Abraham son los que, los hebreos, los ivrit. Y número 2, que los que recibieron la Torá en el Sinaí fueron ¿quién? Los israelitas, las 12 tribus de Israel, no solo Yahudá. Además argumenta que es más, al comparar a Israel con las estrellas, Yahweh quiso decir que cuando los israelitas cumplen con la voluntad divina, están por sobre los demás, como las estrellas. Sin embargo, cuando desobedecen su voluntad, son pisoteados por todo, ¿como qué? Como el polvo de la tierra. ¿Te vi eso? ¡Qué hermoso! Cuando obedecen, están como las estrellas, y cuando no obedecen, están como el polvo de la tierra. Capítulo 15, 6 dice: y porque puso su confianza en Yahweh, él se lo contó por justicia. La palabra usada para confianza es amán, y de ahí viene la palabra amén, que significa confiar, creer, fiel, lealtad, verdad, etc. Lo que significa que Abraham confió, creyó y se mantuvo leal a la palabra que Yahweh le había dado. O sea que la palabra para poner la confianza o creer en este pasaje es que significa tomar el camino de la mano derecha. Y entonces viene de dos raíces que significan confiar, cumplir, ser fiel, verificar. Y la fe escritural es algo que se puede verificar. O sea, es algo duradero, es estable. Y si nosotros analizamos la palabra justicia, que es derecho, equidad, honradez, que significa hacer ¿qué? Hacer derecho, hacer justicia, purificar, justo. Y al hacer justicia hacemos lo correcto porque andamos en ¿qué? En Kadushá, en santidad. Y así abrimos la puerta a la bendición de Yahweh. ¿Por qué? Porque nuestra muná tiene que ser verificable y es palpable por los resultados que produce andar en justicia. En el libro de Jacob, Santiago 2, 14 al 26, usted puede corroborar. Entonces,
somos justificados por una fe que obra, según Hechos capítulo 10, versículos 1 al 4. El comentario de Humash dice, este versículo quiere decir que Abraham se sometió íntegramente a Yahweh, depositando su absoluta confianza en él y buscando orientarse y moldear sus actitudes totalmente en base a las enseñanzas de Elohim. O sea, la palabra usada para justicia es sedaká, que significa derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justa y rectitud, lo que significa que el acto de confiar de Abraham fue un acto justo o recto ante los ojos de Yahweh. En el 15, 7 al 8, entonces le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Casditas para asignarte esta tierra como posesión. Y él dijo, Adonai Yahweh, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Aquí poseerla significar ocupar, desalojando a los habitantes previos y poseerla en lugar de ellos, dando que la idea de una conquista, o sea que era una heredad que había que conquistar. La vida en el Mashiach es un nivel de vida altísimo, pero ese nivel de vida debe ser ¿qué? Conquistado. La palabra nos describe en ocasiones a través de un lenguaje militar, según 2 de Timoteo, capítulo 2, 3, Romanos 13, 12, 2 de Corintios 6, 7 y 10, 4, Efesios 6, 10 al 17, Filipenses 2, 25 y 1 de Timoteo 1, 18 y Filemón 2. Usted está en constante ¿qué? Tiene que ser una vida delante del Mashiach y dice la escritura escalando. Capítulo 15, 9 al 10 dice, él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y un ave joven. Y él le trajo todo esto y los cortó en dos, poniendo cada mitad frente a la otra, pero no cortó el ave. El comentario de Humash dice que Yahweh ordenó que Abraham tomara los animales y realizara la siguiente ceremonia para sellar el pacto y elevarlo a la condición de un juramento irrevocable. Cada sacrificio de la Torá o antiguo pacto, como diría la gente, señalan al sacrificio perfecto del Mashiach. ¿Por qué? Porque en el verso 8 termina con una pregunta. ¿Cómo conoceré que podré conquistar esa tierra? Y la respuesta es que un pacto, ver el 15:18. O sea que la palabra para pacto significa que cortante, porque se hace pasando en medio de 2 pedazos de carne, la carne se partiendo, y aquí vemos un simbolismo claro de la muerte del Mashiach explicado en la cena de Pesach. 1 de Corintios capítulo 11 versículo 24. El cuerpo de nuestro Adón fue partido ¿por quién? Por nosotros. Otro elemento que vemos aquí es que la iniciativa del pacto es de Yahweh y nunca es del hombre, según Colosenses capítulo 2 versículo 13, Primera de Kefas 2:24 y Primera de Yohanan 4:19. Ok, continuamos entonces en el capítulo 15 versículo 12 al 14, donde dice, cuando el sol estaba para ponerse, le vino un profundo sueño a Abraham y un terror grande y oscuro bajó sobre él. Y le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, y serán oprimidos y esclavizados por 400 años, pero yo ejecutaré juicio sobre la nación a la que ellos le sirvan, y al final saldrán libres con una gran riqueza. ¿Qué sucede aquí? Aquí Abraham estaba teniendo una experiencia profética. Y es decir, nuestro padre estaba recibiendo la información de que Israel iba a pecar, iba a transgredir y que serían llevados al exilio. Entonces podemos pensar que Abraham estaba viendo todos los exilios a los que estaría expuesto nuestro pueblo en toda su historia. Pero por el pacto eterno hecho anteriormente, las naciones a las cuales servirían serían juzgadas y al final Israel saldría ¿qué? Libre y con gran verajá, con gran bendición. En el versículo 17 nos dice, cuando se puso el sol y se hizo muy oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha
llameante que pasaba por entre las mitades. Según Rashi, el horno y el fuego simbolizan que la presencia divina estaba allí para sellar el pacto. El horno humeante también simboliza el Gehinnom, donde descenderán los 4 reinos. Capítulo 15, 18 dice: en aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham, diciendo: a tu linaje le asigno esta tierra, desde el río de Mizraim hasta el gran río, el río Perá. Aquí Yahweh le confirma a Abraham su promesa de la entrega de la tierra y le establece los límites geográficos de la misma. O sea que la herencia de los justos siempre es ¿qué? La tierra. En ningún momento dice que la herencia tuya es el cielo. Dice que es la tierra, según el que Salmo 37, 9, 11, 22 y 29, Isaías 60, 21, Yeshayá. O sea que la nueva Jerusalén descenderá del Shamay y dice que viviremos en un ¿qué? En un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nunca dice que viviremos en el cielo. Segunda de Kefas 3:13 y Apocalipsis 21:1. Continuamos en el capítulo 17, versículo 1 al 2, donde dice: cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, camina en mis caminos y sé sin tacha. Yo estableceré mi alianza entre yo y tú y te haré extremadamente numeroso. O sea, el término el Shaddai significa literalmente el todo suficiente. Según Rashi, que concede piedad en abundancia y tiene suficiente poder para otorgar todo lo necesario. La continuidad del pacto a la próxima generación depende de qué? De la obediencia. ¿Por qué? Porque el hombre debe ser sin tacha, debe ser entero, literalmente y moralmente, tener integridad. O sea que el verbo camina significa extender, guiar, morir, mover y volver, viajar, dando a entender que ese caminar se extiende, que guía a otros mientras lo hace, que camina morando bajo la sombra del Elohim, que es un morir cada día a nosotros y asimilar una forma de vida, y es caminar en prosperidad, caminar hacia adelante con Yahweh, es volver hacia ¿qué? Hacia los mandamientos. Es un viaje maravilloso que nunca termina, porque tenemos que estar siempre ¿qué? Estar bajo su sombra. Capítulo 17, 5 dice: y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Acá vemos que una vez que nuestro padre Abraham entra en pacto con Yahweh, recibe un cambio de ¿qué? De identidad manifestada. O sea que en primera instancia como un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque los nombres marcan el destino de las personas, y es por eso que cuando venimos al Creador, Él nos da un nombre nuevo, según que Yeshayá 62:2 y Gilgalud 2:17 y 17:6, donde dice: te haré extremadamente, ¿verdad? Con ese nuevo nombre, ¿cómo? Nos hace con un nuevo nombre, diferentes, nos hace diferente a nosotros, bendito el poderoso. Ok, en el 17:6 dice: te haré extremadamente fértil, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Según Rashi, la promesa de Yahweh de hacer emerger naciones de Abraham significa que las naciones descenderían de él en el futuro, de modo que este versículo no puede atribuirse a Ismael, quien ya había nacido. ¿Por qué? Porque más bien se refiere a Jacob y a Esab, a las 12 tribus de Israel, o a los descendientes de Keturá, la futura concubina de Abraham. En el 17:7 dice: mantendré mi alianza contigo y con tu linaje por venir, como una alianza eterna a través de las edades, de ser un Elohim para ti, para tu linaje venidero. Aunque el pueblo no haga su parte, Yahweh promete hacer su parte del pacto. De hecho, el único que cruzó por medio de los animales fue él. Abraham no cruzó, pues si lo hacía debía morir al quebrantar el pacto él o su descendencia. Esto implica que el pacto se cumplirá gracias solamente a ¿quién? Al Creador. ¿Por qué? Porque nuestra parte en el pacto es receptiva solamente.
Solo debemos aceptar el pacto y dejar que el Ruach de Abacadosh produzca en nosotros el nuevo nacimiento, donde se nos capacita para andar en los mandamientos del Padre. En Lucas capítulo 1, versículos 54 y 55, cuando el Mashiach vino, se cumplió ¿qué? Esa misericordia prometida a su descendencia. O sea que se considera linaje o descendiente a aquellos que han permanecido por las edades en la esperanza mesiánica. 2 Timoteo 1:1, Efesios 3:6, Efesios 2:12, Gálatas 3:29 y 3:22. Continuamos en el 17:8, donde dice: la tierra en la que moras como extranjero te la asigno a ti y a tu linaje, por venir toda la tierra de Canaán como propiedad perpetua, yo seré el Elohim de ellos. Acá el Creador recarga que la posesión de la tierra será ¿qué? Perpetuamente de Israel. O sea, yo no sé por qué pelean esta gente, porque tienen que leer la Torá. Es perpetuamente, y algo perpetuo es ¿qué? Por siempre. Reafirmando también que él será el Elohim de su descendencia, así como lo había sido para él, para Abraham. En el capítulo 17, 9 al 10 nos dice: Elohim se dijo además a Abraham: en cuanto a ti, tú y tu linaje, por venir a través de los siglos, cumplirán mi alianza. Y esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. La circuncisión es reconocida como una señal del pacto. Es decir, es un pacto en sí porque marca un nuevo ¿qué? Comienzo en la relación del hombre con Yahweh. Pero al mismo tiempo es una señal de algo que ocurrió primero en el corazón. En el versículo 14 nos dice: y si algún varón que no esté circuncidado se niega a circuncidar la carne de su prepucio, esa persona será cortada de su raza, ha quebrantado mi alianza. Hoy nosotros y la descendencia de Israel sufrió la pena del exilio por dicha desobediencia, y Yahweh suplió nuestra necesidad de la circuncisión en Yahshua HaMashiach, ya que Él es quien nos incluyó en Israel con su sacrificio, y esto no elimina el mandamiento como tal. O sea, que queda que en el mismo nivel de los demás, que hoy en obediencia estamos guardando por ser pueblo de Yahweh. El versículo 15 dice: y Elohim le dijo a Abraham: en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, sino que se llamará Sara. Acá vemos que nuestro pacto con Yahweh nos implica a nosotros y a nuestra familia. Por eso dice la Escritura: yo y mi casa serviremos a Yahweh. Por eso Sarai recibe un nombre nuevo, según Hebreos 16:31. El pacto es algo que siempre va a afectar ¿a quién? A la familia. Según Shemot, Éxodo 12:3, Yehoshua, Josué 24:15, más Hechos 10:1 al 2, 16 y 34 y 18:8. En el 21 dice: pero mi alianza la mantendré con Yitzhak. ¿Viene con la alianza que dijo? Lo especificó, no dijo con Yishmael. Mi alianza la mantendré con Yitzhak, el que te dará Sara para este tiempo el año que viene. O sea que Abraham tuvo varios descendientes, pero solo en Yitzhak fue contada la descendencia especial que heredaría la tierra y en la que se cumplirían todas las promesas del poderoso sobre Abraham. El 24 nos dice: Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. 99 años. La Escritura relata la circuncisión de Abraham a edad muy avanzada, dando a entender que la edad no es impedimento para cumplir los mandamientos de nuestro Abacadosh. Si usted dice: ay, ya yo estoy muy viejo para eso, que me vayan a circuncidar, ya yo tengo 60, ya yo tengo 70, ya yo tengo esto, 80. Aquí, ¿qué pasa? Aquí no hay ningún impedimento para que tú cumplas ¿qué? La Torá de Yahweh, los mandamientos de nuestro Abacadosh. Entonces, en conclusión, somos llamados a servir a nuestro Creador. Lo que hacemos ante Él, llamado que queda ¿de qué? De nuestra parte. Él nos llama, pero nosotros tenemos que hacer ¿qué? Lo demás. Entonces, tenemos que responder a ese llamado de salida de este mundo, a sus faltas y a sus patrones equivocados.
Si usted toma una decisión de buscar al poderoso, acuérdese que usted está bajo un pacto con él. Y Yahweh, usted se le podrá olvidar lo que sea, pero él no se olvida. Y para colmo dice la escritura que él tiene un libro de ¿qué? De las memorias. A veces nosotros prometemos, y sí, yo prometí para salir del momento y para salir del acto. Y no hace nada más que salir por la puerta y ¿tú te acuerdas de lo que tú prometiste? Yo voy a acordarme yo no sé ni lo que dije, que yo dije. Pero Yahweh no se olvida. Así que si somos llamados a servir a nuestro Creador, hagamos ese llamado, ¿verdad? Que sea un llamado con cumplir el mandamiento, con cumplir los mandamientos, con cumplir, arregliarnos de sus promesas y saber que Abba Kadosh no nos abandona. Shabbat Shalom.